Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Mateos, de Enseignement Batching Group. Y bueno, estoy aquí para hablaros un poquito de Intelligent Data y cómo extraer valor de los datos que la empresa tiene o puede tener. Bueno, espero que el webinar eh, os resulte de interés, que podéis aprovechar lo que veremos y deciros que al final del webinar os abriremos un turno de preguntas donde tenéis libertad para preguntar lo que queráis relacionado con el webinar o no también. Si puedo daros una respuesta os la daré igual. Y si os parece, pues vamos empezando. A ver, eh, este webinar, a ver, un segundo, porque parece que tengo algún problema técnico. Ahora. Bueno, vamos a hacer, esta es un poco la agenda del webinar. Eh, Vamos a hacer una analogía, yo creo que divertida para hablar de la competitividad de las empresas relacionada con los datos eh, con lo que es la competitividad de un deportista de élite, ¿vale? Yo creo que la analogía sirve y bueno, al final, si pensamos en cómo trabaja o en qué consiste el trabajo de un deportista de élite, pues veremos que es un poco lo mismo que pasa con las empresas, ¿no? Al final, un deportista de élite pues tiene que entrenar, tiene básicamente para mejorar sus resultados, que esos resultados le hagan más fuerte, más competitivo y tener más opciones de victoria, ¿no? En las empresas no deja de ser lo mismo. Hay que mejorar constantemente, no quedarse parado para ser competitivo y crecer. A lo mejor en esta situación de la que estamos justo saliendo nos conformamos con sobrevivir, pero tenemos que ser positivos y pensar en crecer y estar por delante de nuestros competidores, ¿no? Al final, eh, las rutinas de entrenamiento no dejan de ser eh, hacer ejercicios, hacer series, hacer este tipo de actividades y al final recoger unos datos y ver si está funcionando. Y si no está funcionando, por qué no está funcionando y qué podemos hacer para que esto cambie. ¿De acuerdo? Eh, y todo esto basado en datos, ¿no? Mm, la situación que nos ha llevado la tecnología, pues es que ahora datos se generan de manera constante. El almacenamiento es barato, el tiempo de cálculo también es barato. Esto nos lleva a acumular muchos datos que antes simplemente se acumulaban y se guardaban en unos discos, en unas cintas. Los que sois de una generación parecida a la mía sabréis de qué os estoy hablando. Eh, y ahora, pues estos datos realmente se pueden explotar. El almacenamiento en el cloud es sencillo, es barato. Hay software en cloud que te permite trabajar esos datos y, por lo tanto, se trata de aprovecharlos, de no simplemente decir que tenemos el histórico de facturación de la empresa de los últimos 15 años, sino poder aprovechar y sacar conclusiones de esos datos. ¿De acuerdo? ¿Qué conclusión sacamos de esto? Bueno, pues que los datos realmente son un activo de la empresa que tienen un valor. Y en mi opinión, probablemente después de las personas, los datos en la empresa sean el activo más valioso. Eh, y el valor de los datos se demuestra básicamente en números. Aquí os presento unos datos de un estudio de McKinsey que demuestran pues, que trabajar los datos tanto te puede permitir incrementar tu volumen de negocio, más de un 2% en incremento de ventas, estudiando
qué compran los clientes y ver qué cross-selling y qué upselling podemos hacer. Un incremento de un 1,5% de las ventas en base a optimizar las promociones, porque estudiamos igualmente el customer journey y vemos qué compran los clientes y qué relación establecen ellos en sus compras y hacer combinaciones en lotes de productos pues nos puede llevar a aumentar las ventas. Incrementar las ventas en base a ajustar mejor el pricing, viendo a qué precios está dispuesto a comprar los clientes y a qué precios renuncian a la compra. En cuanto a la eficiencia, pues obviamente si yo soy capaz de saber cuándo me compran, qué me compran y dónde me lo compran, puedo planificar mejor la demanda, puedo reducir los costes de almacenamiento hasta un 30%. Eh, podemos reducir hasta un 50% los costes de call center, podemos reducir hasta un 30% los costes de logística, optimizando la cadena de suministro. Y no solo esto, hay seguro que se os ocurren muchos más ejemplos, tanto con nuestros clientes como esto lo lleva igualmente al plano de nuestros empleados. Analizar los datos que podemos captar dentro de la empresa con un Digital Workplace, por ejemplo, pues nos lleva a saber cuál es el clima laboral, a mejorar el clima laboral. Eso redunda en el rendimiento, en el compromiso de los empleados, y eso lleva a mejorar los resultados de la empresa, bla, 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 bla. Al final llegamos al mismo punto, ¿vale? Entonces, ahora os vamos a pasar, dentro de Dominar vamos a pasar unos pequeños sondeos, vamos a hacer un par de ellos. Y ahora os aparece uno en pantalla que me gustaría, si es posible, que contestarais, más que nada para hacerlo más ameno y ver por dónde vamos y si tenemos que redireccionar algo. Tranquilamente lo leéis, os toméis vuestro tiempo para contestar y seguimos. Al final seguimos con la analogía de los deportistas. Bueno, últimos segundos y venga. Muy bien. Veo que no sois maratoneros. Yo no me atrevería con el salto de día porque tengo mucho vértigo, pero bueno, vuestra empresa es valiente por lo que veo. Y triatlón entiendo porque eh, pensáis en diferentes tipos de negocio, no cerraros a un negocio únicamente. Muy bien, pues seguimos. A ver. Bien, ¿qué hace un atleta para conseguir sus resultados? Bueno, pues o bien individualmente o a través de un entrenador, lo que necesita es un plan de entrenamiento, ¿no? Él al principio de temporada se plantea qué reto tiene, no sé, pues este año tengo Juegos Olímpicos. Este año, pues mira, quiero mejorar mi marca personal en 2 segundos. Una vez que establece el reto, lo siguiente es, bueno, estoy preparado, ahora mismo podría conseguirlo. ¿Qué tengo que mejorar para conseguir llegar al reto? Bueno, pues al final eso se traduce en un plan, ¿no? Un plan de entrenamiento. Tanto si ese plan de entrenamiento lo lleva individualmente el deportista o la empresa, ya me entendéis, o lo lleva a través de un entrenador personal o un proveedor que le asesore y le ayude, vemos que es un plan que consiste en cuatro pasos. Y quiero remarcar que es un plan iterativo, digamos.
las marcas, los deportistas las mejoran temporada a temporada. Si yo empiezo mañana a hacerlo, a correr maratones, no espero pasado mañana conseguir el récord del mundo de maratón. Son cosas progresivas, pasito a pasito, y haciendo, enfocándome a retos más prioritarios primero y refinando, creciendo hasta conseguir que mi empresa pues sea lo más óptimo posible. Entonces, este plan de entrenamiento lo dividimos en 4 fases. Una primera que llamamos de diagnóstico inicial, que es decir, bueno, ¿en qué estado de forma estoy? Eh, hay que establecer prioridades, hay que conocer, como decíamos, cuál es el estatus de la organización. Un segundo paso que consiste, bueno, sabiendo qué tengo y qué me falta, eh, pues hay que recoger los datos si no los tengo ya. Hay que recoger los datos, hay que organizarlos, hay que normalizarlos, hay que limpiarlos. Todo esto lo llamamos captación y podríamos decir gobierno del dato. Un paso que es para mí probablemente el más importante, que es decir, vale, ya tengo los datos. Eh, si ya tengo los datos, voy a intentar analizarlos y sacar conclusiones que me permitan mejorar, como decíamos al principio, ¿de acuerdo? Veremos que hay diferentes maneras de analizar los datos, diferentes niveles de intensidad. Y por último, lo que llamamos el accionado del dato, que no deja de ser, bueno, yo he sacado conclusiones en la analítica y ahora estas conclusiones pues las vamos a aplicar a mi entrenamiento. Pues cambiando procesos de negocio, introduciendo nuevos sistemas que me permitan captar nueva información o que me permitan mejorar la relación con mi cliente, todo en función de lo que hayamos visto en el análisis de datos anterior, ¿vale? Si entramos en lo que es el diagnóstico inicial, al final yo creo que todos tenemos claro que el reto a largo plazo es sacar el mayor partido de los datos que tengo o que puedo tener. No tienen por qué ser propios de la compañía. Al final, en un mundo hiperconectado, los datos pueden estar en el mercado, no necesariamente en mi compañía. Y bueno, de esos datos sacar conclusiones, sacar un impacto en los resultados, ¿vale? Pero, como os decía antes, estas cosas pasito a pasito. Y lo que hay que hacer es empezar por un punto. ¿De acuerdo? Cuando decimos empezar por un punto, normalmente lo que nosotros recomendamos es empezar por hacer un estudio de la situación actual, eh, tanto a nivel de negocio como a nivel tecnológico, si queréis. Hay que saber cuáles son los objetivos que nos marcamos a corto y medio plazo, eh, porque puedes enfocar el estudio de los datos a unos objetivos o a otros, a incrementar las ventas, a reducir los costes operativos. Pueden ser diversos, a mejorar el rendimiento de los empleados, lo que sea. Eh, para cumplir estos objetivos, tengo los datos que necesito. Tienen una calidad suficiente, son comparables entre ellos como para que un científico de datos pueda trabajarlos. A nivel de arquitectura, ¿dónde están esos datos? Los tengo yo en mis oficinas, están en el cloud. ¿Cómo se puede acceder a ellos? ¿Cómo se pueden integrar? Eh, ¿Qué insights de negocio se puede sacar de esos datos? Y esas conclusiones realmente contestan o van alineadas con los objetivos de negocio. Al final nosotros lo que nos ha llevado el trabajar este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas, es que consideramos que hacer unas sesiones de lo que llamamos lo que se conoce como design thinking, unas sesiones de co-creación al principio del proyecto, donde se reúnen de alguna manera todos los stakeholders, tanto negocio, tecnología, eh, proveedores externos si son necesarios, para acabar de definir el reto.
y estar todos enfocados al mismo punto y al proveedor que os ayude pues le va a permitir pues conocer cuál es la situación más rápidamente y más ágilmente que si le pasamos datos fríos que siempre van a quedar un poquito lagunas, ¿no? Os pasamos una segunda preguntita que contestamos rápidamente y seguimos. Al final estaba un poquito orientada a que compartáis cómo creéis qué situación creéis que está vuestra empresa, si realmente no se trabaja nada los datos hasta ahora, si estás súper preparado o, o necesitas un poquito de ayuda. ¿No os animáis a contestar? Bueno, parece que ha habido algún problemilla, no pasa nada. Si queréis luego compartís conmigo vuestra opinión en el turno de preguntas. Bueno, después de esta fase de diagnóstico inicial, en el que un poco nos hacemos una composición de situación, ya sea, repito, ya sea internamente o eh, em, ya sea con un proveedor que os acompañe, pues empieza el trabajo un poquito más ya de entrar en lo que es el trabajo del dato, el ver de recuperar los datos que necesitamos y al final es una fase que va muy orientada, tiene un plano muy tecnológico, ¿vale? Muy tecnológico y cuando digo que tiene un plano muy tecnológico quiero decir que va muy en la línea de temas de arquitectura sobre todo, más que de, más que de ciencia de datos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el momento de tener clara o de empezar a construir, si no tenemos absolutamente nada, una plataforma donde los datos, que tengamos los datos, que podamos tener datos de calidad, que nos permita implementar después una estrategia de explotación efectiva. Eh, Todo ello, al final, orientado a poder cumplir unos objetivos de negocio en la compañía, ¿vale? Nuevamente, esto no se trata de que sea un Big Bang. Además, la tecnología actual permite crecer poquito a poquito en estas cosas y obviamente que llegar a un compromiso entre lo disponible y lo accesible. Sin hacer grandes dispendios al principio, la recomendación es ir pasito a pasito, ver las cosas que funcionan, seguir con esas cosas, las que no funcionan, dejar de utilizarlas y poco a poco ir creciendo igual que van a crecer los retos que se nos van a plantear trabajando con los datos. Yo diría que podemos centrar dos grandes bloques en lo que a captación de datos se refiere. Uno, el que estaba comentando de la arquitectura de datos. Cada compañía, cada compañía va a tener los datos de una manera y por tanto su arquitectura puede ser diferente. Pero sí es cierto que en la actualidad las plataformas en cloud, bueno, que ya diríamos multicloud, porque las grandes plataformas orientadas a la analítica de datos ya nos permiten trabajar en multicloud, no en un cloud único. Incluso nos permiten trabajar en arquitecturas híbridas que se llaman, con cloud y con datos en cloud y con datos on-premise en casa sin tener que moverlos al cloud. Pues lo que os decía antes, nos permite crear un ecosistema poquito a poquito
creciendo en lo que necesitamos, no hacer grandes dispensos al principio que puedan fracasar y pongan más un coste no asumible que un beneficio. Y por otro lado, el tema de obviamente, de la gobernanza del dato. La gobernanza tanto pues a tener claras cuáles son las relaciones entre los diferentes datos que hay, que tenemos disponibles o accesibles, eh, tengamos una visión global, que estén ordenados, que estén normalizados. Al final, conseguir que estén en una situación entendible para después entrar a analizarlos. Si los datos tienen una baja calidad, si los datos tienen eh, duplicidades, si los datos mezclan fechas con DNIs, por decir algo, un científico de datos o un software de ciencia de datos no va a poder sacar ningún tipo de conclusión. ¿De acuerdo? Igualmente, muy importante el cumplimiento, obviamente, de la legislación, poder garantizar que los datos privados cumplen con la GDPR, que la compañía tiene establecidos los procedimientos y las mejores prácticas para respetarlo, y obviamente intentar que estén alineados con la estrategia de negocio. Esto puede parecer sencillo, pero los que vengáis los que seáis un poquito técnicos, no tengo controlado el tipo de perfil que tenéis todos vosotros, sabéis que no es sencillo. La recomendación actual, pues como podéis ver ahora en pantalla, de ir hacia plataformas virtualizadas, ¿vale? Donde tú tienes diferentes fuentes de datos de todo tipo y tú seas capaz de virtualmente, sin necesidad de migraciones, cargas ni grandes procesos, tenerlos todos virtualizados en una plataforma común donde puedas trabajarlos, donde puedas catalogarlos, donde puedas analizarlos y donde puedas explotarlos desde cualquier tipo de consumo. Un portal, un web service si quieres publicar algún tipo de información o integrarla con sistemas, con terceros sistemas, sean tuyos o sean de colaboradores, en el caso de un B2B, por ejemplo. Esta es la recomendación del tipo de arquitectura de datos. Pero, como os decía, la cosa no es sencilla. O sea, el universo es enorme, el universo además sigue expandiéndose, y considero que o tienes un equipo experto en la compañía o vas a necesitar asesoramiento para escoger la pieza que mejor se encaja al tipo de objetivos y al tipo de reto que te planteas. Si pasamos al tema a la fase, al tercer paso de nuestro plan de entrenamiento, pues entramos en lo que es el análisis, ¿no? Al final, el el análisis de datos ha cambiado mucho de 10 años hacia aquí, ¿vale? Por lo que os decía, por el abaratamiento del almacenamiento, por el gran por la gran cantidad de sensores que actualmente hay en el mercado de todo tipo, IoT, todo esto lo que repercute es que haya grandes volúmenes de datos explotables y la capacidad de cálculo de los sistemas actuales no tiene nada que ver con el que había hace 10 años. O sea, estamos en otra liga y esto nos permite pues plantearnos análisis de datos que hace 10 años no nos podíamos permitir. Sencillamente aplicar modelos matemáticos que no son nuevos, porque la inteligencia artificial, como sabéis, no es algo que haya nacido ahora. O sea, se habla de inteligencia artificial hace 50, 60 o 70 años, pero ahora en la tecnología
y el coste de la tecnología pues nos permite utilizar modelos matemáticos que antes eran conocidos pero no explotables para hacer simulaciones de escenarios. ¿Cómo le mi compañía si tomo esta decisión? ¿Cómo le va a ir a un atleta de 100 metros si en lugar de hacer series de 10 repeticiones, las hace de 15 repeticiones? Va a coger sobrecarga, va a optimizar, va a explotar, va a crecer regularmente, este tipo de cosas. Predicción, prescripción, que yo creo que es el ámbito más importante. Todo esto al final para ayudar a la dirección de la compañía en la toma de decisiones. De la compañía o al deportista, ¿de acuerdo? Como os decía, el análisis se puede realizar a distintos niveles, desde más simple, que podríamos decir que es un análisis forense, porque al final lo que hace es saber qué ha sucedido y por qué ha sucedido. En esto, el reporting, los dashboards, el BI de toda la vida. El siguiente nivel podríamos decir que es el predictivo, ¿no? Que al final se aplican modelos, lo que hemos decía antes, de inteligencia artificial para ver, para averiguar qué va a pasar en determinadas condiciones. O sea, se hacen simulaciones, se hace forecasting, se utiliza machine learning para ver qué puede pasar tomando determinadas decisiones. ¿Qué pasaría si cómo crecerán mis ventas si yo bajo el precio de mi producto un 2%? Pues esto a través de análisis predictivo lo podemos averiguar y tomar decisiones de si tengo que bajarlo un 2%, lo tengo que bajar un 1%, lo tengo que bajar un 5%, y cómo esto repercute en todas las áreas de mi compañía. Y por último, el tema prescriptivo, que al final lo que persigue es optimizar, ¿no? Lo que persigue es los recursos actuales. Si yo quiero, os pongo un ejemplo, si yo quiero reducir un 5% mis costes operativos, que en base a unas reglas de negocio, ¿qué debería hacer? Pues, se cargan en este tipo de sistemas unas reglas de nuestro negocio y los datos que tenemos, y lo que nos lleva el sistema es pues a unas recomendaciones al final recomienda valores de acciones que nos van a permitir o nos pueden permitir acercarnos al objetivo, ¿no? Al final, con lo que nos tenemos que quedar es que el análisis al final y las conclusiones del análisis lo que nos van a permitir es argumentar de alguna manera las decisiones que se tomen, ¿no? Que no las tomamos porque sí, sino que las tomamos en base a unos argumentos. Y por último vendría, perdón, el tema de mejora de resultados. Al final, una vez que has hecho el análisis, pues tú tomas decisiones en base a ese análisis, aplicas ese análisis al día a día y lo que te va a llevar seguro es aumentar el rendimiento, a mejorar tus resultados. Y en el peor de los casos, si fracasas porque el análisis te ha llevado a unas conclusiones erróneas, porque también podemos fracasar en el análisis, por supuesto, no deja de ser un paso hacia una victoria también, porque sabemos cómo no tenemos que hacer las cosas. ¿De acuerdo? Al final, con el análisis de esos insights, lo que vamos a conseguir es poder realizar acciones, poder implantar soluciones personalizadas, mejorar procesos, optimizar procesos, todo al final para conseguir unos objetivos estratégicos que podemos separar en dos grandes grupos, ¿no? O potenciamos los gains o reducimos los pains, ¿no? Potenciamos los gains pues obteniendo un mayor conocimiento sobre el comportamiento de los clientes. Si conocemos mejor a nuestros clientes, seguro que les vamos a servir mejor
van a estar más contentos, van a comprar más o van a ser más recurrentes. Conociendo qué quiere cada cliente y en qué momento y cómo lo quiere, esto nos va a llevar pues, a saber que las típicas, hacer campañas orientadas al cliente concreto en el momento concreto para que el ratio de éxito sea superior. Obviamente, todo esto incrementará el volumen de negocio y la rentabilidad, aumentará la competitividad de tu empresa si fallas menos y, ¿por qué no?, generando nuevos modelos de negocio. El hecho de tú tener un universo de datos importante sobre tu compañía, sobre tus clientes, ¿por qué no? Esos datos convenientemente anonimizados, está claro, se pueden comercializar, se pueden monetizar, eh, em, se puede negociar con ellos, a compañías que necesitan datos para la explotación de su servicio. Nosotros les podríamos vender los suyos, ¿por qué no? En cuanto a la reducción de PACE, bueno, un gobierno adecuado de los datos va a permitir un cumplimiento de la ley más controlado, estar más seguros de que estamos dentro de la ley. Reducimos la inversión en el desarrollo de productos o de servicios, porque vamos a enfocar más en aquello que nos va a dar mayores beneficios y no vamos a dejar de estar haciendo prueba y error. Ofrece un conocimiento estratégico sobre la inversión en la captación de datos para su explotación con rentabilidad. Y, por último, reduciendo la ineficiencia operativa. Está claro lo que os acabo de decir. Si dejamos de hacer ensayo-error y nos basamos en datos y en hechos, pues somos más eficientes. Todo esto, como he dicho al principio también, alimentan e incrementan el conocimiento. No es algo no es un camino que hagas una vez y ya está, sino que estás constantemente retroalimentando. Tus datos siguen creciendo, tu empresa sigue afinando, sigue ajustándose, mejora su forma física, creamos valor y somos mejores. Por último, si me permitís la cuña publicitaria, deciros que en Ensign pues hacemos este tipo de servicios, en concreto en mi área. Nosotros lo llamamos Intelligent Data Service y bueno, siguiendo con la misma metáfora, pues nosotros nos dedicamos a ser personal trainer de empresas en su entrenamiento, ¿de acuerdo? Tratamos de ayudar a obtener los datos, a explotarlos, ayudar a definir los retos, a minimizar la inversión, todo ello controlando desde el principio el business case, teniendo muy claro cuál va a ser analizando el ROI y hacer un acompañamiento que nos lleva pues a ser el asesor de cabecera, ¿de acuerdo? Como os decía, podemos trabajar en la creación de esa arquitectura de datos que después va a explotar la empresa. Podemos colaborar en garantizar que los datos están bien gobernados y somos fuertes también en el tema de data analytics y en inteligencia artificial y, por tanto, podemos ayudar con eso, podemos crear soluciones con vosotros a medida para vuestra empresa con tecnologías innovadoras y, bueno, que acompañen de alguna manera a cómo queréis estar en el mercado. Este tipo de soluciones las hemos hecho ya en algunos clientes. En concreto, por ejemplo, conseguimos un 7% de reducción de costes en la promocional, enfocando mejor sus campañas en base a hacer soluciones what if de simulación. En el caso de Torres,
Estuvimos haciendo temas de predictivos también, detectando patrones de facturación. Al final lo que conseguimos es un 7% de reducción en la eficiencia promocional, un 9% de las previsiones de demanda en mercados estables y un incremento de un 20% en las previsiones de demanda en mercados volátiles. Un 20% no es baladí. Y por último, en Desigual, les estuvimos ayudando a ver qué tipo de producto se vendía en cada lugar, que dejar de tener el mismo tipo de stock en cada tienda y personalizar un poco cada tienda en función de lo que se compra, y eso pues llevó a un 5% de mejora en la facturación, ¿vale? Y bueno, por mi parte, eso es todo lo que os quería explicar. Quedan como 8 o 9 minutitos todavía abiertos a preguntas eh, para que, para que podáis consultar lo que consideréis. Vale, buenas tardes a todos. Tenemos un par de preguntas, gracias por darnos las llegar. La primera es, en este tipo de incidencias o proyectos de una empresa, ¿qué duración aconsejan tener? Te entiendo iniciativas, ¿no? En lugar de incidencias. Iniciativas, sí. Bueno, a ver, depende de si es un tema simplemente de hacer un reto concreto, de sacar, pues no sé, una segmentación para hacer unas determinadas campañas, o si estamos hablando de un proyecto end-to-end como el que planteábamos en el plan de entrenamiento, ¿no? Los proyectos pueden ir desde 3, 4 semanas para sacar conclusiones interesantes del análisis de los datos, siempre teniendo en cuenta que hay que estudiar la calidad de los datos, a proyectos de largo recorrido con diferentes fases que pueden llegar a ser proyectos de un año, de 14 meses. Depende de cada caso. Por eso nosotros nos gusta al principio lo que os comentaba del diagnóstico inicial. Muy bien. Nos ha entrado otra pregunta, que es, ¿qué recomendación me harías si tengo datos on-premise y tengo datos cloud? Bueno, aquí hasta hace, considero, no mucho, siempre estaba lo mismo. ¿Me lo llevo todo al cloud o me lo traigo todo a casa? Por el volumen de datos que actualmente se manejan en el mundo, traérselo a casa, yo creo que si queremos tener datos de todo tipo que nos puedan impactar al negocio, yo creo que es desechable como opción. Yo creo que la mejor opción es lo que os comentaba, lo que os he comentado antes de la virtualización de la plataforma, ¿no? Que al final cada dato está en su origen y no nos preocupamos de trasladarlo a ningún sitio y se convierten en plataformas, en soluciones híbridas donde hay datos en Internet externos, hay datos en soluciones cloud que tenemos nosotros o soluciones o datos que tenemos, pues yo que sé, en nuestro transaccional, en nuestro RP que tenemos en casa. Vale, pues muchas gracias, Miguel. Si te parece, como veo que no hay más preguntas, cerramos el webinar de hoy. Gracias de nuevo por la explicación, súper interesante como siempre. Y gracias a los que os habéis conectado al webinar por dedicarnos 45 minutos de vuestro tiempo esta tarde. Comentaros que al finalizar la grabación recibiréis una encuesta que os animamos a contestar para que podamos seguir mejorando y para programar webinars que sean de vuestro interés. Y también recibiréis la grabación del webinar por si queréis revisar algún aspecto de la presentación de Miguel. Por último, os invitamos a que visitéis nuestro blog, donde encontraréis grabaciones de webinars realizados, artículos de digitalización, como el que os enviamos hace unos días después de que os registrarais para asistir al webinar, y varios ebooks. Bueno, eso es todo por mi parte. Le paso la palabra de nuevo a Miguel para que se pueda despedir. Gracias y buenas tardes. Bueno, pues poco más que añadir. Me despido de todos vosotros. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y bueno, ahí está mi dirección de contacto. Cualquier duda, cualquier cosa,
ahí me tenéis para lo que necesitéis. Gracias a todos.